Bien, estamos ahora con Cecilia Chacón de Fuerza 2011, Mauricio Müller de LAPRA y Freddy Otárola de Gana Perú. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aunque sea poco tiempo, pero la esencia. Freddy Otárola quería preguntarle, bueno, lo mismo que le pregunté al ministro, ¿no? Se ha desprendido de la izquierda, el gobierno no tiene partido tampoco, por Gana Perú prácticamente no está institucionalizado, organizado, no hay operadores, no en Cajamarca se ha notado muy claramente, más bien estaban a favor de la protesta. Y no hay partidos en general, pero hay algunos más que otros, ¿no? El fujimorismo tiene cierta fuerza, etcétera. Y entonces el peligro de que termine recostándose en la Fuerza Armada para gobernar, para asegurar gobernabilidad, es más o menos cierto por la fuerza de las cosas. ¿Cómo ve la cosa usted? ¿No sería bueno establecer mejores relaciones con otros partidos para tratar de establecer, no sé, un curso un poco más democrático este asunto? Y yo me considero un hombre de izquierda y no se ha desprendido de nosotros, ¿no? Y definitivamente también considero que somos ya el partido más grande del Perú. Tenemos la mayor cantidad de afiliados en actividad. Estamos en todos los distritos, en casi todos de la patria, y no es cierto que no haya partido. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, el presidente ha sido tajante. Hay que alejarlas de la política, ¿no? Bueno, pero el partido no tuvo pues no jugó sino un papel más bien favorable a la protesta. Digamos, no jugó con el presidente Humala, el partido no jugó con el presidente. Si es que hay partido. El partido le ha dado pleno respaldo al presidente. Lo que hay que entender sí es el mensaje que él dio. El partido está al servicio del gobierno y no el gobierno al servicio del partido. Por eso es que no estamos copando el Ejecutivo. Entonces, todo nuestro respaldo al presidente. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol constitucional y obviamente Ollanta pues ha ratificado de antemano, al separar a las Fuerzas Armadas de la política, su posición eminentemente democrática. Nunca más golpes de Estado en el Perú. Bueno, pero en fin, de todos modos está planteando que las Fuerzas Armadas sean guardianes democráticos, guardianes socráticos, aumentar la tropa con el restablecimiento del servicio militar obligatorio, en fin, una serie de los batallones de ingeniería. ¿Cómo ve esta situación desde el punto de vista de Fuerza 2011? Es decir, ¿el gobierno va a tener que recostarse en la Fuerza Armada? ¿Puede contar con el fujimorismo? ¿O ha habido acercamientos o no? Aquí, ¿qué peligros hay? Bueno, en realidad tenemos a un presidente y a un premier que son oficiales en retiro, siempre he dicho, una vez soldado, siempre soldado, lo cual no es negativo, ¿no? Son ciudadanos que definitivamente tienen derecho a participar en política o en cualquier otro tema. De ahí a que eso signifique que se militarice y que permitamos que se utilicen a las Fuerzas Armadas para un tema político, definitivamente nosotros estaremos muy vigilantes de que eso no ocurra. Hay una preocupación, es innegable, pero tenemos pues que mirar de cerca. Creo que en estos momentos no hay motivos para preocuparse y pensar en una militarización. Sin embargo, sí tenemos pues que estar muy de cerca para que eso no ocurra. En el caso de la cercanía o un acercamiento contra el fujimorismo, nada que no hayamos visto. Creo que las relaciones dentro del Congreso con los partidos políticos en general, no solamente el fujimorismo, lamentablemente no ha sido de las mejores en estos meses. Espero que eso mejore, porque eso va a ayudar a la concertación en beneficio del país. Y creo que más allá de lo que se haga en el gabinete, que lo que se ha hecho es tratar de alinear a todos, porque definitivamente los ministros pateaban para otro arco, incluido muchos de sus congresistas, y se ha alineado el gabinete, o eso es lo que se ha pretendido definitivamente. Más allá de eso, quiero saber, y me causa tal vez preocupación, es qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Con gente que fue elegida en la primera vuelta. No olvidemos que los congresistas se eligen en la primera vuelta con la hoja de ruta, en algunos casos con gente muy radical, ya no hablemos de izquierdas o de derechas, sino gente muy radical, que obviamente no creo que ahora se sienta muy a gusto por las decisiones que está tomando el presidente. ¿Usted vaticina una ruptura de la
Yo espero que no, ¿no? Porque nadie quiere que los partidos se rompan, porque eso debilita definitivamente la institución y la institucionalidad y los partidos políticos. Pero veo con preocupación qué es lo que pueda suceder, sobre todo con la gente que confió en su primer discurso y que ahora se siente, con razón o sin razón, traicionada. Finalmente llegó al poder con la hoja de ruta, ¿no? Lo que habría pasado básicamente es que se está simple y llanamente cohesionando el gabinete en torno a la hoja de ruta y no a desviaciones. ¿Cómo ve el asunto, Mauricio? Bueno, con grandes interrogantes todavía, y interrogantes además que subsisten de la etapa inicial, que es las razones reales por las cuales se ha hecho este cambio y esta renuncia de Salomón Lerner. Es importante conocerlas porque al saberse realmente por qué a 120 y tantos días de comenzar un gabinete con todos los auspicios y todos los apoyos, se tiene que hacer un cambio. Y hacia dónde va el cambio. O sea, solo conociendo eso podremos saber hacia dónde realmente quiere ir el cambio. Creo que un sector ha quedado, sí, fuera, que es el sector, digamos, vinculado a los partidos tradicionales de lo que fue la Izquierda Unida, ¿no es cierto? Ese sector, o lo que podemos llamar en cierta medida el sector caviar, aunque todavía hay algunos que pudieran estar dentro de ese concepto, dentro del gabinete, hay varios, ¿no es cierto? Pero, digamos, no eran los más visibles y más militantes. Si va a haber, pero ese sector al quedar un poco fuera, como que al tirar un portazo, dice, bueno, los que se quedan son militaristas, derechistas. Yo creo que es un cliché que se está soltando. La verdad es que lo que efectivamente tú señalas es que Ollantaytamala está tratando de cohesionar un gabinete en donde haya menos disensiones. Pero eso en el fondo también debe implicar una autocrítica, porque no es responsabilidad, claro, en términos jurídicos, del presidente del Consejo de Ministros mantener un gabinete cohesionado, sino es del presidente de la República. O sea, si había ministros que no llamaban al otro ministro y salían a la televisión y a los periódicos a criticar al ministro, el presidente debió haberlos llamado al orden en su momento. O en todo caso, hacer un cambio a esos ministros, pero no cambiar a 11. Creo que entonces cuando se abre ya un cambio tan radical en tan poco tiempo, está abierto el camino de todas las especulaciones. Entonces veremos en el camino qué va sucediendo. Ahora, yo no creo tampoco que vaya a haber un tema de que la Fuerza Armada se va a meter a una cuestión militante. No. Primero porque hay limitaciones de carácter económico, la ley de presupuesto en términos globales, generales, no les ha aumentado una gran cantidad de dinero y eso ya se aprobó. Segundo, porque creo que no están en ese predicamento, porque se generarían problemas políticos que no sabrían resolver, sobre todo con los sectores que están en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tipo el señor Gregorio Santos, que están ahí y en cualquier momento pueden volver a pasar a una situación defensiva. Y creo que al final, si el presidente Ollantaytamala tiene una actitud hacia el diálogo, si el ministro Valdés, al que se le ve con mucha disposición para dialogar, logran llevar a la gente a la mesa de negociaciones y aunque sea demorándose con persuasión, etcétera, van avanzando, el país puede entrar en una senda interesante, digamos, de gobernabilidad, que es lo que se tiene que buscar. Pero no sabemos, pues, o sea... Pero ahora hay un reguero de polvo, digamos, esta ideología antiminera se está diseminando como reguero de pólvora. Ahora hay una... En Espinar, por ejemplo, no sé si estarán enterados, pero están pidiendo que ese fondo que había salido del acuerdo marco de 3% de las utilidades pase a 30%. Está exigiendo el alcalde a dar un plazo de 15 días. En Puno, a Minsur le están haciendo más o menos lo mismo. Y así sucesivamente. Es decir, esto se ha generalizado. En Antamina ha sido hace poco también lo mismo. Pero eso está hace tiempo. O sea, lo que pasa es que se ha generalizado, ha crecido más, pero digamos, el discurso antiminero debe tener unos 10 años. O sea, por 10 o 15 años. Pero ha habido un embalse de expectativa, claro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que recordar, si bien es cierto, creemos, y estoy de acuerdo con Mauricio, que más se está yendo hacia la hoja de ruta que la gran transformación, no podemos tapar el sol con un dedo. No. El discurso de Gana Perú durante todos los años que fue oposición fue antiminero y fue de la gran transformación. Luego ha cambiado la hoja de ruta, qué bueno, pero mucha gente confió en que iba a ser la gran transformación. Entonces, esa gente se siente definitivamente traicionada. No se resigna que fue derrotado por nosotros, ¿no? Porque ese fue el argumento de campaña y nadie le creyó a Keiko. Pues nosotros entendemos que la gran transformación es continuada y efectivizada a través de la hoja de ruta. Y creo que Salomón Lerner logró algunos temas fundamentales. Primero, replantear la inclusión social.
Pensar que eso no solo es asistencialismo, repotenciar los programas vinculados a la inclusión social, desburocratizarlos, estamos en eso, hacerlos productivos y obviamente tratar de eliminar al máximo lo posible toda la corrupción y crecimiento. Continuar el crecimiento con una seria política monetaria, con una seria política económica para lograr la inclusión social. Eso ha logrado Salomón Lerner. Yo coincido con Mauricio en que sí han habido algunos disparos que no son correctos en un equipo que debe estar unificado. No. Y eso quizá generó el tema del gabinete que ahora lo vemos. Y espero y estoy absolutamente seguro que eso se debe evitar en el futuro. No es que no haya derecho a discrepar, lo hay, pero las discrepancias son en el Consejo de Ministros, porque si no hacen daño a la institución. Eso tiene que evitarse y eso que sirva de reflexión para el nuevo ministro. Yo le puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer con Alejandro Toledo? Eso es lo que le garantizaba cierta mayoría en el Parlamento, y entonces al decir ahora que ya no va a estar en el gobierno que decía que no estaba, ahora va a decir que no está en ese gobierno, ¿qué va a pasar? Alejandro Toledo estamos en una democracia y él tiene derecho a opinar y a actuar políticamente como él crea conveniente. Pero yo pienso que el Congreso tiene una bancada muy proactiva. Entonces estoy absolutamente seguro que temas de interés nacional en grandes proyectos se van a sumar, como espero también que ustedes se sumen. Nosotros tenemos que decir que vamos a apoyar todo, y como lo hemos venido haciendo, todo lo que vaya en beneficio de la población. Y vamos a levantar la voz cuando no sea así. Y en el tema de la campaña, creo que más bien Gana Perú debería pasar la página. La campaña ya pasó, ahora estamos más bien tratando de darle gobernabilidad. En el fujimorismo, lo que nosotros queremos es que el Perú se siga desarrollando. Pero insisto, tienen que asumirse las palabras que se dieron, no solamente en campaña, sino durante muchos años, y que no lo decimos nosotros, sino están en las imágenes de campaña, en el mismo Cajamarca, donde se decía pues agua sí, oro no. Ahora me parece genial que hablen de oro y agua, me parece grandioso que hayan hecho un viraje de timón. Esperemos que eso resulte por el bien del país. 3 meses o 4 meses de gobierno, se renegociaron los contratos mineros, 15.000 millones más para el Perú en 5 años. Se hizo lo que nadie ha hecho, aprobar la ley de consulta previa. Nos están reformulando y repotenciando los programas sociales. Se va a cumplir. Ya presentamos una acción de inconstitucionalidad, ya sé que a algunos no les va a gustar, para recuperar el lote 88 de gas, pero estamos recurriendo a un mecanismo democrático. Entonces, en el poco tiempo de gobierno estamos haciendo lo que no se hizo en muchas décadas. Yo les agradezco mucho. Lamentablemente esta es una discusión que debería seguir porque estamos en un momento pues de transición importante, pero ya no tenemos más tiempo, desgraciadamente. Será para otra oportunidad. Gracias Cecilia Chacón, Mauricio Mulder y Freddy Otárola. Vamos a una pausa y regresamos.